así. ¿Sí? ¿Sí? También lo pueden hacer así. O sea, pongan que esto es un 0, ¿no? O aquí póngale un 0, ¿no? Eso sustituye por un 0 de vez, ¿no? ¿No? El que guste. Nada más hay que interpretarlo de manera diferente, ¿no? A ver, con menos 35, ¿cuánto les da N1? N1, ¿cuánto les da? Profe, por el método de árbol sería 41. 41, debería dar, sí, 41 o más bien menos 40, ¿sí? Es que con el método de árbol puede haber un error de un decibel. Para este caso, tendríamos que ocupar mejor el método exacto. Aunque también aquí hubiéramos ocupado el método exacto, también da lo mismo, pero es mejor el método exacto. Pero ustedes pueden estimar más o menos por el método de árbol, como dices tú. Se daría menos 48, pero realmente es menos 40. O sea, habría un error de un decibel. Pero vas por buen camino. ¿Sí? ¿Sí? Es lo que más o menos esperaría, ¿no? Sí, da menos 40. ¿Sí? Entonces, N1 ¿de cuánto da? Con décimas, por favor, una décima nada más. Menos 39.7. Menos 39.7. O sea, aquí debería dar un menos 39.7. Ok. Y si lo hubieran hecho con 0, haga la misma división, nada más que póngale en vez de menos 35, póngale un 0. O sea, un 0. Sale menos 4.7. Menos 4.7. O sea, aquí saldría menos 4.7. ¿Sí? O sea, de aquí a acá hay 4.7, ¿no? ¿Sí? La caída que experimenta es de 4.7 decibeles al aumentar la resolución a un tercio de octava. De pasar de una octava a un tercio de octava. O sea, dividir la energía en 3 partes iguales equivale a que cada una de las componentes se va a ver disminuida en 4.7 decibeles. ¿Sí? ¿Pero qué significa? ¿Sí? O sea, 39.7 más 39.7 más 39.7, esto me da menos 35, ¿no? Y si yo sumo menos 4.7, menos 4.7, menos 4.7, la sumatoria me da 0, ¿no? ¿Sí? Si yo esta suma, ¿sí? ¿De acuerdo? Lo que buscamos aquí es que ustedes puedan inferir rápidamente cómo se hacen esos cálculos en cuanto al espectro, ¿no? Porque lo de menos es calcular, ¿no? Lo ponemos ahí. Pero ustedes pueden estimar si van por buen camino o no en cuanto a la prueba de medición. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque todos los equipos que en un momento dado vayan a utilizar, siempre hay hay como una especie como de tutorial para utilizarlos. Inclusive hay un módulo que se llama
módulo de pruebas. Ajá. Entonces, cuando ustedes están haciendo esas pruebas que dice el fabricante, van corroborando varios de esos puntos. Y así ya se van en el manual, son unos libritos más o menos un poquito extensos, pero con este módulo de pruebas van haciendo los experimentos para explorar cada una de las cualidades que tiene un analizador. Entonces, les van diciendo, pues ahorita pongan en octavas y debe apreciar esto. Ahora va en tercios de octava, debe apreciar esto, lo siguiente, y así. Entonces, ustedes van viendo cómo es que se va manifestando esto, ¿no? Claro, difícilmente el manual del analizador les va a dar esto, obviamente no se los va a dar, porque se supone que ya se debe manejar, ¿no? O intuir, o ya debe uno saberlo, pero no les van a dar estos cálculos, obviamente, ¿sí? Entonces les van a decir el módulo, ¿no? Pues si usted le coloca en este módulo que les da, no sé, tantos decibeles, cámbiale ahora la resolución y debe apreciar ahora que el nivel va a estar ahora en tal valor. Ahora con esta otra resolución y debe estar en tal valor. ¿Sí? Entonces, muchas veces todas las veces tienen ese módulo de pruebas para que ustedes sepan qué es lo que puede realizar el analizador, ¿no? ¿Sí? ¿Comentarios? Profe, ¿podemos revisar el problema que dejó de tarea, el voltaje de salida? Determinar el voltaje de salida a ver, ¿Sí? ajá, de un equipo que tiene un rango dinámico de 70 decibeles. A ver, voy a borrar aquí. A ver, planteando el problema, dice, un equipo habla de un rango dinámico, ¿no? Sí, O sea, el rango dinámico es de de 70 decibeles. 70 decibeles. Ok, ¿qué más dice? Tiene una potencia de 50 watts en 8 ohms. Potencia de 50 watts, 8 ohms. Ok. Pregunta cuál es el voltaje de ruido, ¿no? No, bueno, Ajá. dice, ¿cuál será el mínimo voltaje que entrega en la salida? ¿Ese es el voltaje de ruido? Ajá, sí, es el mínimo voltaje. Bueno, Mínimo bueno. voltaje de Ok. trabajo. ¿Sí? O sea, Bueno, un equipo puede trabajar desde aquí hasta acá, ¿no? quería preguntarle si mi resultado estaba como coherente. Ajá. El voltaje de ruido me sale 6.32 por 10 a la menos 3. 6.32, Milivolts. miliwatt. Ajá. 6.32. Sí, sí va bien. Aquí tenemos un voltaje de 20 volts, ¿no? Ajá, ¿ese sería el voltaje máximo? Sí, ese es el voltaje máximo. Sí, porque es lo que da 50 watts con 8, ¿no? O sea, una carga de 8 ohms, pues tiene 20 volts, 50 watts, ¿no? Sí, a mí también me sale lo mismo, el voltaje de ruido. Sí, recuerden que cada 20 decibeles disminuye el voltaje a la décima parte, ¿no? 60 decibeles, para que vayan viendo cómo va el asunto, ¿sí? Si hubieran sido 70 decibeles, vean, aquí es 20 volts, ¿sí? 20 volts, ¿ok? Si fueran 60 decibeles, ¿cuánto sería? Miren, 60 decibeles serían
Yo pensaba en 60 decibeles. ¿Ah? Entonces, 20, 40, 20, 40, 60. Ok. O sea, andaría ahorita por punto 20, o sea, 20 milivolts. Ahora, 10 decibeles, ahora otros 10 decibeles más. 20 entre 3, 20 entre 3, ¿cuánto les da? 6.7, ¿no? A la tercera parte, ¿no? Más o menos. ¿Sí? ¿Sí? O sea, en la mente hacemos 20 entre 3 aproximadamente. 20 entre 3 les da 6.7, ¿no? 6.7. O sea, que más o menos el resultado me debe dar 6.7 milivolts, ¿no? ¿Sí da esto de voltaje de ruido? Más o menos. Sí, profe. Pues sí sale 6.3245 milivolts. Como buen camino, ¿no? ¿Está bien? Sí, es un Profe, poquito. ¿por qué dividió entre 3 esa última parte? ¿Perdón? Ah, Bueno, ¿por qué? es que por la tablita de los, la tablita que generamos de variaciones en decibeles. Vamos a colocarla aquí de una vez. ¿Sí? La primera que vimos fue con 10 decibeles para voltaje, variaciones de 10 decibeles en voltaje, variaciones de 20 decibeles en voltaje, es por 10, ¿no? Por 10 decibeles es 3.15, ¿se acuerdan? Más 6 decibeles es por 2, ¿no? Más 3 decibeles es por 1.41, ¿sí? 0 decibeles por 1, menos 3 decibeles, ¿por cuánto es? Por el inverso de 1.41, o sea, 0.707, ¿no? Menos 6 decibeles, menos 6 decibeles es por 1 entre 2, o sea, por 0.5. Menos 10 decibeles, ya llegamos al valor que mencionaba, por Por 1/10. 1 entre 3.15, ¿no? O sea, 0.031, creo que es así, ¿no? Sí, 31. Ah, 31. Sí, 31, ok. Menos 20 decibeles se multiplica por 1 entre 10, ¿no? O sea, por 0.1, ¿no? O sea, el voltaje, por ejemplo, aquí decimos rango dinámico de 70 decibeles, o sea, es igual a un cambio de 60 decibeles, de 20 más 20, o sea, es un cambio de 20 con 20 con 20 y con 10, ¿no? O sea, ¿por cuánto tengo que multiplicar? Por 0.1, por 0.1, por 0.1, ¿sí? Por punto, por 0.1 por 10, o sea, 0.31.
¿no? Aquí ya voy a la milésima parte, ¿no? O sea, si yo tenía 20 volts, o sea, ya llevo 20 milivolts, ¿no? 20 milivolts, ¿sí? Mili es por 10 a la menos 3. Aquí está por 10 a la menos 3, ¿no? Por 10 a la menos 3. Y ahí están milis. Ahora, más otros 10 de bajada es por punto 31. O sea, prácticamente la tercera parte, pero un poquito por debajo. Por eso dividí 20 milivolts, 20 milis entre 3, ¿sí? 20 milis entre 3, 6.7. Pero va a quedar un poquito abajo, a lo mejor da 6.5, ¿no? Y ya. Es la que más o menos debe estar. Gracias, profe. ¿Sí? No hay de qué. ¿Ven? Esas son las operaciones sin calculadora. Bueno, si nos guarda calculador para estimar pues, si voy por buen camino, ¿no? ¿Sí? Ya que estamos aquí encarrerados con esto, vamos a ponerlas en potencia, ¿no? Y en potencia, ¿cómo son las variaciones? ¿Cómo es la variación en potencia, jóvenes? A ver, ¿les parece bien? Completamos la tablita, ¿no? Estamos aquí. ¿Y en potencia cómo es? ¿Y en potencia cómo son las variaciones? Una variación de 20 decibeles en potencia, ¿por cuánto es? ¿Cómo es? ¿Por cuánto? ¿Cómo es la variación? ¿Se me escuchan? 10 al cuadrado, ¿no? O sea, 100, ¿no? Sí, porque potencia es b al cuadrado sobre z, ¿no? La variación es de 100 veces. Aquí es por 3.15 al cuadrado, que es igual a 10. Y aquí es por 2 al cuadrado, que es igual a 4. Aquí por 1.41 al cuadrado, que es igual a 2. Aquí por 1 al cuadrado, que es 1. Y por 0.707 al cuadrado, que es igual a 0.5. Aquí es por 0.5 al cuadrado, que es igual a 0.25. Y aquí es por 0.31 al cuadrado, que es igual a 0.1, ¿no? Y aquí es por 0.1 al cuadrado, que es igual a 0.01, ¿no? ¿Va bien? A ver, vamos a relacionarlo con nuestro problema. ¿Vamos bien allí, jóvenes? Mínimo voltaje, aquí ¿cuánto había sido? 6.4. $6.32. 6.32. Okay. 6.32 milivolts. También este voltaje está en una potencia determinada, ¿sí o no? ¿Cuál es la potencia? ¿Cuántos watts es aquí? Vean cuántos watts es aquí. Calculen por favor cuál es la potencia y vean la relación que guarda la potencia.
También hay un rango dinámico en función de potencia. A ver, evalúenlo. Rango dinámico en función de potencia. Sí, a ver, estoy con ustedes en un minuto. ¿Y jóvenes? ¿Cuánto les da en potencia? 5.27. Bueno, 5.28 por 10 a la menos 6. 5.27 microwatts. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Así lo ponemos? 5.27 microwatts. Comprueben que el rango dinámico de 50 watts, de 5.27 microwatts a 50 watts, les da los 70. ¿Sí? ¿Sí? De 5.27. ¿Sí? Permítanme. Jóvenes, se de vuelta. A ver, 70 decibeles es igual a. ¿Sí les da? Y 50 watts. Ya lo perdí. ¿Cuál es la potencia del ruido?
miliwatts. 5 microwatts, ¿no? Sí, 5 microwatts. Entonces esto es 10 logaritmo, ¿no? ¿Lo ven? Cinco. Sí, profe. Siga. Mira, ¿no? Sí. ¿Sí? O sea, 5.27 microwatts está 70 decibeles por debajo de 50, ¿sí? Cada cambio de 10 decibeles de potencia son por 10. O sea, cuando suben 10 veces esto, o sea, son, es el 10 es 1 seguido de 7 ceros, ¿no? Ajá. Y ya les da 50 watts, ¿correcto? O sea, tenían 5.27. Entonces son 70 watts, o sea, son 7 pasos de 7 pasos de 10. Entonces son 7 saltos de 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? De aquí a acá, aquí eran micro, ¿no? 1, 2, 3 milis. 1, 2, 3, ya son watts, ¿no? 5.27 más otro puntito, me da 52 watts. O sea, prácticamente son los 50 watts. ¿Lo ven? Sí. O sea, estamos en este problema pues, ya escudriñándole más cosas, ¿no? Porque pues, sí se puede hacer varias cosas, ¿no? Mínimo voltaje con la mínima potencia, ¿no? El rango dinámico en potencia, pues también es esto, ¿no? Nada más que el rango dinámico en potencia es con 10, obviamente, porque es potencia. En voltaje hay que ponerle 20. ¿Sí? Entonces, muy importante esta tablita, ¿no? El voltaje, la potencia cambia con el cuadrado, la potencia cambia con la variación del cuadrado del voltaje, ¿sí? Así. ¿Y el voltaje cómo cambia? El voltaje es igual a raíz cuadrada, como lo que habían visto hace rato, es raíz cuadrada de potencia por impedancia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la variación del voltaje en función de la potencia? Pues, por raíz de 100, o sea, por 10, por 10, ¿no? ¿No? ¿Y cómo varía el voltaje en función de la potencia? Ah, pues raíz por raíz de 10, ¿no? Aquí es por raíz de 4, aquí es por raíz de 2, por raíz de 1, por raíz de 0.5, por raíz de 0.25, por raíz de 0.1, por raíz de 0.01, ¿no? O sea, lo podemos ver de dos formas, ¿no? La potencia varía con el cuadrado del voltaje, ¿no? O el voltaje varía con la raíz cuadrada de la potencia, ¿no? Si ustedes quieran verlo. ¿Saben aquí? La potencia está la 10 millonésima parte de la potencia máxima, ¿no? Esta es la 10 millonésima parte. ¿Lo ven?
¿Ok? Esta forma de ver los cambios en decibeles, pues, les va a ayudar mucho, pues, a inferir los resultados, ¿no? O sea, no menos para saber pues, si van por buen camino, si es coherente, ¿no? Dicho de otra forma, disminuir 60 decibeles en voltaje equivale a la milésima parte, ¿no? Disminuir algo en 60 decibeles equivale en voltaje, ¿sí? Menos 60 decibeles en voltaje equivale a multiplicarlo por 10 a la menos 3, ¿no? O sea, a la milésima parte. Quedarnos con la milésima parte. ¿Y en potencia qué implica? En multiplicarlo por 10 a la menos 3 al cuadrado. 3 por 2, 6. O sea, por 10 a la menos 6. O sea, a la millonésima parte. ¿No? Quedamos con una millonésima parte de la potencia original, ¿no? Si yo le bajo la potencia a la millonésima parte, el voltaje lo hará a la milésima parte, o sea, la raíz cuadrada de 10 a la menos 6. La raíz cuadrada de 10 a la menos 6, ¿sí? Como potencia es igual, implica por 10 a la menos 3 al cuadrado, o sea, por 10 a la menos 6, ¿sí? Y si lo vemos para arriba, implica que el voltaje va a cambiar por raíz cuadrada de 10 a la menos 6, o sea, 10 a la menos 6 por un medio, ¿no? 10 a la menos 6 elevado a la 1 medio, que es igual a 10 a la menos 3, ¿no? ¿Sí? O sea, un cambio de 60 decibeles. Esto que estamos viendo son situaciones prácticas, cosas que se deben emplear de manera muy ágil. Y aquí en nuestra materia, en la parte de acústica, pues lo vemos de esta forma, pero también aplica en todos lados, ¿no? En cualquier situación de espectros, ¿no? Lo que ustedes gusten. Siempre que se manejen decibeles, siguen estas reglas. Si hay un voltaje asociado, se comporta así. Si hay una potencia asociada, se comporta así. Si es un voltaje, una corriente, también se comporta así. Voltajes y corrientes se comportan de esta forma. Potencias se comportan de esta. ¿Sí? Entonces, abusados, un cambio de 6 decibeles en voltaje implica que la potencia se va a cambiar 4 veces. ¿Sí? Que la señal caiga a la mitad de voltaje significa que la potencia se va a la cuarta parte. ¿Sí? Una variación de 6 decibeles. ¿Sí? Una variación de 6 decibeles implica que la potencia se cae a la cuarta parte, mientras que el voltaje lo hace a la mitad. ¿Sí? Entonces, vean la gran ventaja de ocupar decibeles. ¿Sí? Numéricamente son iguales. O sea, se cae la señal 6 decibeles en voltaje o 6 decibeles en potencia. Numéricamente 6 decibeles pues es igual, pero la cantidad física es distinta. Entonces, un indicador en decibeles es más práctico. Claro, no hay que olvidar esto, obviamente. ¿La carga importa, jóvenes? ¿Para estos criterios? No, la carga no importa.
Las variaciones siempre siguen estas reglas. ¿Sí? Las variaciones siguen esas reglas. ¿Sí? El doble y el cuádruple. La mitad, la cuarta parte, que son las reglas que siguen. No importa la carga de la que estemos hablando, siempre obedecen esas reglas. ¿Sí? Claro, si cambia la carga, pues obviamente vamos a tener valores diferentes, pero siguen guardando las mismas proporciones. ¿Preguntas, jóvenes, de ello? ¿Cómo la ven? Pues está un poco confuso, ¿no, profe? O bueno, yo Ajá, sí me llegaba a confundir un poco. ¿sí? Es normal, ¿eh? Es normal, pero creo que representado así en tabla es de lo más fácil. ¿Puedo borrar aquí arriba? Sí, profe. A mí me ponen la alerta que me digan que está confuso, ¿sí? Porque eso significa que hay que reforzarlo más, porque es que en la práctica se debe ocupar mucho este tipo de situaciones, porque deben ustedes analizar y no hay que evitar ese tipo de confusiones, ¿no? ¿Sí? No importa de qué estemos hablando, simplemente en qué carga, no importa, ¿sí? Porque se había puesto una ocasión. Si aquí tienen 1 volt, 1 ohm, ¿sí? Entonces van a tener ¿cuánto de potencia? Pues van a tener 1 ohm, perdón, 1 ampere, ¿sí o no? Por lo tanto van a tener un watt, ¿no? ¿Sí? Van a tener 1 volt, 1 ampere, 1 watt, ¿cierto? Sí, profe. Fácil, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes le colocan 2 volts? Si en vez de aquí le ponen 2 volts, ¿qué va a pasar con la potencia? ¿Cuántos ohms va a haber? Obviamente un ohm. ¿Cuántos amperes va a haber? 2. 2 amperes. ¿Cuántos watts va a haber ahora? 2 igual. ¿Cuánto? 2 igual. No. 4. Potencia es igual a B por I. 4 watts. ¿Sí? Yo duplico el voltaje, cuadruplicaré la potencia, ¿no? ¿De acuerdo? Fácil, ¿no? ¿Ahí no hay confusión, jóvenes? No. No, ¿verdad? Está fácil, ¿no? O sea, en el voltaje, ¿cuántos decibeles aumenté? 20 logaritmo de 2 volts entre 1 volt. ¿Cuántos decibeles aumenté? De 1 volt me fui a 2 volts. ¿Cuánto subí? Más 6 decibeles. ¿Sí sale? ¿Sí? También dice esto. 20 logaritmo de ir de 1 ampere fui a 2 amperes. O sea, más 6 decibeles. ¿Sí o no? Y en potencia, ¿cómo fui? 10 logaritmo de 4 watts entre 1 watt. ¿Cuánto me da aquí? 6 decibeles, ¿sí les da?
Sí, profe. ¿Sí? Entonces, asociémoslo con la tabla. Dice, una variación de 6 decibeles, o sea, un volt correspondía a 0, ¿no? Partí de 0. Ahora llego a 2 volts, subo 6 decibeles. 6 decibeles en voltaje. ¿Qué se va a representar esto en potencia? Pues 6 decibeles en potencia. O sea, pasé de 1 watt a 4 watts. Y aquí está la tabla. Si yo experimento 6 decibeles de subida, significa que el voltaje se me duplica. De 1 paso a 2. Significa que la potencia se va a cuadruplicar, o sea, 2 al cuadrado, porque aquí está la regla, ¿no? Aquí está la ley. ¿Sí? Potencia B al cuadrado sobre Z. ¿Sí? B al cuadrado sobre Z, ¿no? Vean, la potencia varía con el cuadrado del voltaje. El voltaje cambió en 2 veces, ¿no? O sea, la potencia lo va a hacer a 2, 2 al cuadrado, o sea, 4. Y aquí se ve, la potencia cambió de 1 watt, de 1 watt pasó a 4, o sea, pasó de 1 watt, o sea, 1 watt por 2 al cuadrado, o sea, 4, ¿no? Ese fue el cambio, ¿no? Porque fueron 6 decibeles de subida. ¿Sí? Hubo 6 decibeles de subida. ¿No? ¿Ok? Lo que estamos viendo son variaciones. ¿Cuál es la, producto de una variación en decibeles, cuál es la variación de las magnitudes físicas? ¿Va quedando más claro esto? A ver, analízalo, por favor. A ver, jóvenes, ¿sí queda claro eso? Sí, profe. Ahora veámoslos hacia abajo. Ahora, tengo 2 volts, tengo 4 watts. Ahora veamos el renglón rojo. Digo, le voy a bajar a la mitad del voltaje. De 2 volts voy a irme para abajo. ¿Cuántos decibeles? Si arriba fue, si yo voy a bajar a la mitad del voltaje, eso significa que bajar a la mitad es 6 decibeles menos. O sea, hago la situación al revés, ¿no? O sea, para bajar, pongo 20 logaritmo, voy a bajar de 2 volts a 1 volt. De 2 volts a 1 volt, ¿cuánto es? De 2 volts a 1 volt, voy para abajo. Menos 6, ¿no? Si para arriba eran 6, ahora va a dar menos 6. ¿Sí cuadra esta cuenta? ¿Sí? Y en potencia voy a ir con 10 logaritmos. Voy de 4 watts, y llego a 1 watt. También esto da menos 6, ¿sí lo ven? O sea, si yo bajo el voltaje 6 decibeles, 6 decibeles, el voltaje se cae a la mitad, o sea, de 2 a 1. La mitad de 2 se cae a 1. ¿Sí? Y la potencia que le va a pasar se va a ir a la variación de 0.5 al cuadrado, o sea, 0.25, la cuarta parte. O sea, yo tenía 4 watts, me voy a la cuarta parte de 4 watts, me queda 1. ¿Sí? Y eso corresponde a una variación de 6 decibeles en potencia. O sea, ¿por cuánto multiplica aquí? Por 1/2. ¿Cuánto multiplica aquí? Por 1/4, ¿no? Una variación de 6 decibeles equivale a multiplicar por 1/4, o sea, 0.25. O sea, dividir entre 4, ¿no? O sea, como ustedes lo quieran ver, ¿no?
Y lo podemos hacer con variaciones. A ver, de 1 volt a 10 volts, ¿qué pasará? ¿No? ¿Qué pasará en nuestro circuito? A ver, ¿dudas de aquí? Rápido, un análisis rápido. Darían 20 decibeles. De 1 volt a 10 volts, 20 decibeles, ¿ok? 20 decibeles de subida. La potencia ahora, ¿de cuántos watts sería? Si yo en vez de aplicar 1 volt, aplico 10 volts, ¿cuánto de potencia voy a tener aquí? 100 watts. 100 watts, exactamente. Véanlo. Por 10, la potencia se va por 100. Yo tenía 1 watt, ahora voy a tener 1 por 100, o sea, 100 watts. La potencia se va por 10 al cuadrado, o sea, 100 veces más. Y esos son 20 decibeles de incremento de potencia, 20 decibeles de incremento de voltaje. Nada de que, yo subí el voltaje 10 veces, la potencia 10 veces. No va a pasar así. Va a subirse 100 veces, 10 veces al cuadrado. No, que yo quiero nada más 10 veces. Ok, entonces, yo quiero nada más 10 veces más de potencia. Ok, entonces tengo que aumentar el voltaje 3.15 veces. O sea, poner 3.15 volts aquí. O sea, 1 por 3.15. Para que el voltaje sea una variación de 10 decibeles, la potencia sea una variación de 10 decibeles, pero una variación de 10 decibeles y la potencia suba 10 veces, ¿no? 10 watts, ¿sí? 10 veces más. Hay que hacer que el voltaje aumente 3.15 veces. O sea, raíz de 10, ¿no? ¿Sí? Como yo lo quiera ver, potencia B al cuadrado o voltaje igual a raíz cuadrada de WZ, ¿no? ¿Sí? ¿Recuerdan? dF de T, potencia en función de voltaje, ¿no? Y acá es voltaje en función de potencia, ¿no? O sea, ahí están implícitas las funciones, ¿no? O sea, ya, y a la hora que ustedes examinan datos, examinan tablas, obviamente en su mente debe estar circulando todo este tipo de leyes, ¿no? Si son parámetros eléctricos, tienen que estar pensando todo el tiempo en ese tipo de cosas, ¿no? Valores numéricos, ¿no? O sea, aumento voltaje, aumento la corriente en la misma proporción, ¿no? Si duplico voltaje, duplico corriente. Duplico voltaje, cuadruplicaré potencia. Si cuadruplico potencia, el voltaje lo hará en la raíz cuadrada de cuadruplicar, o sea, raíz de 4, 2, ¿no? Y ya. ¿Sí? Porque el voltaje varía con raíz cuadrada de W. ¿No? ¿Ok? ¿Va bien, jóvenes? Sí, profe. No, entonces cuando dicen, no, pues contratan a la persona, los contratan ustedes para hacer un diagnóstico, ¿no? Rápidamente ven rápidamente, está pasando esto, lo otra vez. Siempre se hacen ese tipo de cosas. A ver, variaciones, por favor. A ver, ¿dónde está el problema? Yo lo que espero es que pase esto. Si yo bajo el nivel de intensidad, debe manifestarse en el otro lado también como la variación correspondiente, ¿no? Se va a bajar, si dice el cable tiene 10 kilómetros, ¿no? Y se atenúa 1 decibel por kilómetro, pues eso significa que a lo largo de 10 kilómetros se va a disminuir 10 decibeles. 10 decibeles, ok, entonces la señal debe disminuirse en 10 decibeles. Eso significa 10 decibeles, o sea, debe quedar
al 31%. Si es una señal de voltaje, debe quedarse en el 31%. Si yo estoy viendo qué potencia voy a tener al final de la terminal, en 10 kilómetros, debe quedarse a la 10ª parte de la potencia. ¿Qué potencia? La que tengan al inicio, no importa cuál sea. Si eran 10 watts, pues quedará 1. Si eran 50 watts, pues quedará en 5, ¿no? Pero la potencia a lo largo de un cable, con 10 kilómetros, tendrá que disminuirse a la 10ª parte. O sea, 10 decibeles, o sea, 5 tramos iguales de 1 kilómetro, ¿no? 10 tramos iguales de 1 kilómetro, donde cada kilómetro es 1 decibel, ¿sí? Entonces aquí quedará a la 10ª parte. Es lo que uno espera, ¿no? ¿Que se puede calcular? Ok, sí, claro, se puede calcular, ¿sí? Pero si ustedes hacen un diagnóstico rápido, saben, va por aquí, está. El problema no es este, es otro, ok, se toma nota, ¿no? Lo que se espera. Pero ya en su mente ya está maquinado esto, porque ustedes ya tienen el manejo ágil de las leyes eléctricas, ¿sí? ¿Sí? Háganlo, no importa, parece como si fuera de secundaria, pero hagan una FDT, ¿no? Hagan una potencia en función de B, hagan una curva de voltaje en función de potencia, véanla cómo cambia, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Como un FDT, ¿no? Como cuando hacen FDT igual a X cuadrada, ¿cómo se la imaginan? Pues así, ¿no? Mientras esta va cambiando de manera lineal, ¿sí? Aquí es 1 con 1, 2 con 4 al cuadrado, 3 con 9, ¿no? 3 con 9, 4 con 16, ¿no? 5 con 25, ¿no? Y así se lo van imaginando, ¿no? Y así va. Igual lo pasa aquí, ¿no? Aquí es voltaje, aquí es potencia, ¿no? El voltaje, la potencia varía con el cuadrado del voltaje, ¿sí? O sea, este 5, aquí va a representar como 5 al cuadrado, o sea, 25, y así va, se va disparando, ¿no? Un FDT, igualita. Trácenlas para que se hagan una idea de así va, ¿no? Hagan la DB, función de W, y ya está. Entonces ya saben, si tienen una lamparita y después le ponen el doble de voltaje, ya saben que van a tener el doble de potencia, no van a tener el doble de potencia. Sí, es un error súper común, ¿eh? Yo creo que varias veces se van a topar a lo largo de la trayectoria profesional con ese asunto. Entonces, deben estar muy bien preparados porque esa interpretación suele pasar bastantes veces. Muy bien, jóvenes, pues hasta aquí le vamos a dejar hoy, por favor, cada uno, de manera individual, pues vaya ensayando esto, porque no nada más es por acústica, es por todo. Entonces, es lo que van ustedes están tratando muchas veces, entre muchas otras cosas, ¿ok? Muy bien, jóvenes, nada más me van diciendo los que llegaron un poco después, se incorporaron después a la clase, y con los demás sería todo. Nos veríamos el próximo viernes. ¿Sí? Muy bien, pues pásenla muy bien. Cuídense mucho. Ok, profe, hasta el viernes. Gracias, Hasta el profe. viernes. Bonito día. Gracias, profe. No hay de qué. Hasta luego. Ajá, ¿sí? Ok. Ya está. No hay de qué. Igualmente, hasta luego. ¿Quién más?